las fiestas que celebramos antiquísimo, 7, 8 y 9, sobre todo en la parte religiosa. Ahora se ha prolongado un poco más a la parte lúdica y tenemos unas fiestas pues del 6 al 10 o al 11 de septiembre y está muy bien. Mira. Entonces tuvimos la ofrenda de flores, que es el participar todo el pueblo en llevar flores a la Virgen, y salimos de la plaza del cuartel y hacemos un recorrido por el pueblo hasta llegar al santuario. Estas son parte de las imágenes. Es muy importante que los niños empiecen a participar para que tengamos un buen futuro Está garantizado, Pilar. Sí, está garantizado. Hay que decir que estas imágenes las grabaron nuestros compañeros de Aragón en abierto, que abierto. Disfrutaron mucho con los vecinos de Aliaga, viviendo con ellos esta tradición tan antiquísima. Sí, y que yo agradezco que las pongáis porque nos parecen importantes y complementan mucho lo que estamos hablando de la ofrenda. Entonces, recogen las flores y las van colocando en torno al altar, y después que acaba el día de la novena, que se reza en ese momento, se prepara la carroza para al día siguiente hacer la procesión con la Virgen, que queda adornada por las flores que han traído todos los hijos de Aliaga, amigos y simpatizantes, porque tenemos de todo. Pilar, ¿sí? y una curiosidad, ¿qué es la llega? Al día siguiente hacen una misa solemne que está interpretada por la rondalla que tenemos en el pueblo. Muy bien. Con dos voces importantes. Una de ellas es la de Triniloscos, que es una jotera acreditada. Y hacen una misa preciosa. Este año ha sido una misa emotiva, muy bonita, cantada. Y después salimos con la tradición de la llega, que es la llegada de la Virgen, simbolizada en los mantos, que tiene varios mantos, a cada una de las casas del pueblo. O sea, que van con los mantos casa por casa. Casa por casa. Esa Recorremos todas las casas del pueblo y es una experiencia muy rica, porque la gente lo está esperando y es una visita de la Virgen. Y entonces hacen una aportación económica, cada uno lo que quiere, que es un puntal económico muy importante en la tesorería de la cofradía. Y una manifestación también de Y la una gran devoción, de la gran devoción, hacia la porque Virgen. gracias a todo eso se pueden hacer las cosas que hacemos y lo que trabajamos. Estamos hablando de tradiciones y no nos vamos a olvidar, señor alcalde, de la tradición minera que ha tenido Aliaga, de su pasado minero. Y Miguel Ángel nos había prometido ir al centro de interpretación. Así que Pues vamos a verlo. Vais a ver que es fabuloso. ¿Fabuloso? Sí. Venga, que vamos a comprobarlo, alcalde. Hola de nuevo, Miguel Ángel. Hola de nuevo, muy buenos días desde el barrio de Santa Bárbara, donde está ubicado el Centro de Interpretación de la Minería de aquí de Aliaga. Estamos con Máximo, uno de los vecinos de este barrio. Muy buenos días, Máximo. Buenos días. Bueno, cuéntanos dónde estamos. Estábamos viendo ahí una fotografía de cómo funcionaba la central térmica de Aliaga. Pues la central térmica se alimentaba de carbón mineral y producía electricidad. En sus tiempos fue de las mayores la mayor de España y casi de Europa. Bueno, hay que decir que aquí en este lugar en el que nos encontramos se pueden observar 250 fotografías, un auténtico archivo gráfico y documental del pasado, tanto del barrio de la Aldehuela, donde estábamos anteriormente, como de este de Santa Bárbara. Un pasado minero que se puede ver también en las fotografías que tenemos enfrente. Un centro de interpretación de la minería que está ubicado nada más y nada menos que en la iglesia de Santa Bárbara. ¿Cuándo se abrió este centro? En el 2006. En el año 2006, o sea que lleva poquito tiempo, ¿no? Poco. Bueno, pues una visita que merece mucho la pena porque, como vemos, son imágenes antiquísimas del año 1944 a esta parte, ¿verdad? Sí, 44, 46, 51... Bueno, hay que decir que la central térmica de aquí de Aliaga funcionó desde el año 1950 hasta el año 1982. Muchísima gente trabajaba aquí. Sí, pues bastante. Aquí cuando funcionaba, pues estaban los dos barrios, el pueblo más los dos barrios,
pues completos de gente. Completos de gente, por eso se hicieron los dos barrios, el de la Aldehuela donde estuvimos y este de Santa Bárbara. Bueno, un funcionamiento de la central y de la extracción de carbón que podemos ver aquí, y tenemos aquí a un señor que lo está viendo. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Juan pasa estancias aquí en el barrio de Santa Bárbara. Oye, que una maqueta impresionante. Sí, estupenda, eso es estupenda. Muy buena. Vamos por aquí porque esta maqueta tiene aquí una serie de botones, ¿verdad, Máximo?, que nos puede indicar, bueno, pues cómo funcionaba, ¿no? O sea, apretando cualquiera de estos botones se ilumina la zona a la que hacemos referencia. Sí, apretando los botones nos situamos, digamos, donde queremos... En el lugar exacto. Por ejemplo, aquí tenemos la población de Aliaga. Allí tenemos el barrio de la Aldehuela, donde se ubicaba la central térmica. Y vemos, por ejemplo, cómo con unos cables se transportaba lo que era el mineral. Sí, desde la mina que estaba aquí detrás del barrio de Santa Bárbara hasta la central. La central térmica, que es aquella en la que se ilumina ahora mismo la lucecita roja, ¿verdad? Sí. Oye, pues qué curioso, merece mucho la pena porque esta maqueta refleja también, bueno, todo el entorno que tiene Aliaga con su parque geológico, con su central térmica, con sus barrios, con su núcleo urbano. Y vemos aquí una maqueta de cómo era la central cuando estaba en pleno funcionamiento. Sí, sí. Está tal y cual que cuando estaba funcionando. Lo único que se ha desmontado ha sido la planta de refrigeración. Esto ya no se puede ver en realidad. No se puede ver, eso es lo único que se desmontó. Bueno, Juan, unas maquetas impresionantes, un centro de interpretación... Estupendas, muy buenas. Que hay que recomendar a todo el mundo que venga a verlo. Y tanto, sí, que es bonito esto de ver. Bueno, y tenemos aquí, me decías que hace poquito Máximo, sí, pusisteis aquí una placa en conmemoración a las personas que trabajaron en este barrio. Sí, trabajaron en este barrio. Entonces se les hizo una placa conmemorativa. Pasamos un día bastante emocionante, ¿no? Emocionante, sí, porque, claro, hijos, nietos de los familiares y eso, pues... Bueno, pues en recuerdo a toda la gente que trabajó en el barrio de Santa Bárbara, en este barrio minero de Aliaga, con ese recuerdo emocionado también nos despedimos desde aquí, desde esta localidad. Pues ahí hemos visto el pasado minero de Aliaga, muy presente, y por cierto hay más vecinas de Aliaga que se dedican a mantener viva la tradición. En este caso no se trata de la tradición minera, sino de la tradición de las labores. Vamos a conocer a una de esas vecinas. Les presento a todos los aragoneses a María Jesús. María Jesús, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Que está aquí trabajando en sus labores, en mis labores, mientras estamos visitando Aliaga. ¿Qué está haciendo, María Jesús? Pues estoy haciendo unas toallas a vainica. ¿Está haciendo usted toallas a vainica? Sí. Cuénteme un poquito porque a mí esto se me va enseguida. ¿Qué es la vainica? La vainica es esto, ¿ves? Aquí sacamos los hilos, ¿ves? Espérese, para que lo puedan ver bien en casa. ¿Ves? Muy bien. Hemos sacado los hilos y hemos hecho la vainica. Pero esto, para que a mí me quede claro, porque ya me lo han contado varias veces, esto sería el tejido normal de la toalla. Exactamente. Ustedes lo deshilachan, digamos así. Exacto. Quitamos los hilitos, ¿ves? Quitan los hilicos. Hay que hacer la vainica. vainica. Muy bien. Y luego van dando forma a los hilicos que han quedado. Los dibujos que queremos. Ahí tienes una para que la veas si quieres. ¿Dónde tenemos Aquí una? Tienes Aquí una. Extendidita puesta. Sí. Tenemos ya una toalla ya completa. Completita. ¿Ves? Madre mía, pero esto tiene un valor incalculable. Esto, si vas Son por ahí a muchas comprarlo, es una auténtica fortuna, no tiene precio, ¿verdad? ¿Cuántas horas ha invertido usted en hacer esta toallita? Pues no te lo sé decir. Nada, o sea, días, porque semanas, meses. Lo haces a ratos, te pones un ratico ahora, otro ratico mañana y así. Muy bien. Pero tenemos más cosas, no solo tenemos la toalla. Tenemos la toalla. Porque usted hace muchas otras labores. Por ejemplo, cuénteme esa cosica que está ahí encima. Estos son puesto. pulseras. Estos son pulseras. Pulseritas. ¿Ves que mira, qué regalo tan bonito, exacto, ¿verdad? ¿ves? Para que le hagas una a la novia. Muy bien, muy ¿ves? bien. Y aquí tenemos unas manteletas. Es que Paris Hilton, que es mi novia, claro, las pues, lleva de... Pero quedaría mejor con estas, ¿eh? Mejor con esta, sí, ¿verdad? Con más ¿dónde clase, vas a parar ¿no? tú? Vale, tú le llevas una de estas y quedas ¿para qué? Pero María Jesús, que yo voy a coger una para París, pero ¿cómo están hechas? Cuénteme. Estas están hechas a bolillos. ¿A bolillos? Esto a bolillos. Como el cuadro que tienes ahí detrás. Como el cuadro que tengo aquí detrás. Sí. ¿Este cuadro es un cuadro hecho a bolillos? Sí. Los bolillos son lo que todos conocemos, así, sí. Las cositas que van haciendo con agujitas, ¿verdad? Sí. Y llegan a hacer cosas como esta. Como esas. Precioso. Y luego estas manteletas, que estas están bordadas. María Jesús, vamos a sacar la manteleta, porque yo sé que en casa a todo nuestro público le encanta ver este tipo de cosas, que ¿verdad? La pongamos dobladita. Sobre todo a las señoras y cada vez a más señores. ¿Ves?
Esto ¿ves? es una auténtica Manteletas. preciosidad. Todo bordado a mano. María Jesús, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo has hecho esto? Esto es bordado a mano. Bordado a mano, o Sí. sea que tienes una tela inicialmente sin ningún tipo de remate. Exactamente. Le haces el dibujo Sí. y a bordar, a bordar, a bordar. Haces el modelo en un dibujo primero Exacto. y luego te dedicas a bordar. A bordarla. Pero todavía a mano todo. Todo a mano. Madre mía, María Jesús. O sea que es que el valor, vuelvo a repetirlo, es Incalculable. incalculable ¿Me la ponga? por la Espera, cantidad de quiero horas. que me la ponga. ¿Se la va a poner usted, María Jesús? ¿Ves? Qué guapa, la están ayudando las vecinas. Espera, María espera, Jesús, pico. ¿y en Aliaga es usted la única que hace este tipo de No, labores? yo hago muy poquito porque es que yo hace poco que estoy en Aliaga. Muy bien. Me jubilé el año pasado, entonces bien. yo he empezado ahora. Ha empezado ahora. Sí. ¿Ves? Muy guapa. Muy guapa. Pues María Jesús, Sí, hay otra ahí que es diferente. tenemos otra que ¿ves? es diferente. ¿Cuál Sí, es? Que esta. nos están diciendo Otra las manteleta vecinas. para que la Otra vean. manteleta. También, ¿Ves? esta es muy también bonita. bordada. Mírala, también bordada a mano. Y en este caso como con dos hilitos distintos, Sí, ¿verdad? Tiene una sí. especie de remate exterior Sí. y otro hilo por dentro, que todavía tiene más trabajo, ¿verdad? Ir combinando distintos tipos de hilo. Pues María Jesús, son cosas preciosas que hacen, con las que supongo que pasan el día, ¿verdad? Se les Nos pasan las entretenemos, horas, exacto. se entretienen y además hacen amistad, ¿verdad? Y hacen comunidad con la gente de Aliaga. Exactamente. Pues María Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias Un a ti, auténtico Jesús. placer. Voy a seguir Gracias. trabajando con estas Gracias. maravillas, que está guapísima. Y luego me quedo con una de las pulseritas para... Vale, para París. Y estábamos hablando con Ángela Basso, italiana, que por su afición o pasión por la geología pues le ha llevado hasta este pequeño municipio turolense. Lleva el veranito allí. Yo decía que ha encontrado algo maravilloso y que no tiene precio. Claro. No parece verdad que en 3 meses se pueden crear amistades, pero yo creo que en Aliaga tengo más que un amigo y una amiga. De principio, la gerente del parque de Aliaga, que no ha sido una jefa para mí, pero ha sido la que me ha enseñado el trabajo, la que ha sido amiga y hermana, con la que hemos compartido todo y que me queda, claro, como amiga. Y también muchas otras personas del pueblo con las que yo me comparaba cada día hablando, las vecinas que se reunían van con la casa que yo había alquilado por la tarde para hacer una charla. Y Ha que tomado la verme fresca en a Aliaga. la fresca, Muy claro, bien. claro, en una cochera. Cuando yo volvía del trabajo, claro, me convidaban a sentarme con ella y contarle qué había pasado, qué hacía, cómo había sido mi día en la biblioteca o en el parque geológico o con los niños del pueblo. Y los niños del pueblo, 55 niños apuntados a un curso de geología. Oye, ¿qué es, perdona, el contraste de culturas entre Italia y Aliaga es grande, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido del pueblo y de sus habitantes? Muchas cosas. Es que yo vengo de una ciudad que es la capital de una isla, una ciudad de 300.000 habitantes que es la capital de una isla. Y he vivido en un pueblo pequeño en los montes. Entonces todo cambia. Todo. Yo me encontraba aislada en mi isla y me di cuenta que un pueblo en los montes turolenses puede ser mucho más aislado. Y me acostumbré a vivir con lo que había. Una tienda que vende un poco de todo y si te falta algo, te tienes que apañar con otra cosa. Y la gente muy acogedora, bueno, al vivir en una ciudad puede pasar que en el palacio en 7 años no conoces los vecinos. A vivir en un pueblo en 3 meses y ya me conocen todo me llaman Ángela y cuando paso por la calle hasta los niños me saludan, chao Ángela. Eso es claro que me encanta. Es una experiencia muy importante, muy buena y en los montes. La vida en el monte para mí, que he vivido siempre a la orilla del mar, había duda, ¿cómo me encontraré? 3 meses a 1000 metros de altitud, me faltará la playa, el mar, nadar. No, me encantó el monte, sus plantas, sus animales, la vida, pasear por los ríos. De verdad que no eché de menos la playa.
experimenté algo de muy diferente que me llenó el verano. Pues nos alegramos mucho. Sí, la verdad es que sí, claro. que alguien se lleve esa impresión y que hable también, porque se tiene que ir ya, ¿verdad, Ángela, prontito? Claro, yo en Italia trabajo de maestra. Ella ha empezado, bueno, van a empezar mañana los niños a volver a la escuela y entonces me esperan. Y me han dado tiempo hasta el lunes. El lunes tengo que presentarme en la escuela donde trabajo. ¿Te has aprendido alguna jota para cantársela Bueno, a tus es lo alumnos? que quería decir. Me quedo con la grabación de la Eso jota. te tienes que ir con la esa... jota que casi cada día se siente en Aliaga cuando hacen el pregón para anunciar un coche que vende vestidos y algo así. Qué bueno. Se hace saber. Entonces, bueno, esta semana digo, yo de cualquier manera tengo que llevármela. Y me la grabé con la fotocámara. Qué bien, qué bien. Eso es, Pues claro. Ángela, en Italia, cuando los niños tengan que volver de recreo, se lo pones, que suene la jota también allí. Y de verdad, que se lo aprendan. Llévate todo el cariño de todos los aragoneses. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, de verdad.